Dios te bendiga, cristiano imprudente. ¿Estás listo para defender tu fe cristiana en un mundo que cuestiona todo? Te invito a descubrir videos explosivos sobre apologética cristiana y tácticas bíblicas para proclamar la verdad con valentía, como Cristo nos lo ordenó. Desde una perspectiva teológica sólida, exploraremos cómo enfrentar un mundo caído con argumentos que no solo defienden nuestra cosmovisión, sino que desafían las ideas seculares. Estos videos no son para los tibios, son un llamado a la acción, llenos de pasión y controversia, diseñados para equiparte en la batalla espiritual. ¿Aceptas el reto? Míralos ahora y prepárate para transformar corazones y mentes. Que se den cuenta de lo absurdo que es su argumento, pero no desde una manera donde queramos avergonzar, ¿verdad?, a estas personas, pero sí que ellos se den cuenta que su argumento pues no tiene base. Entonces debemos tener cuidado de no utilizar estas tácticas para agredir a los demás. No estoy en contra de ser asertivo, directo o desafiante, pero nunca pretendo ser hiriente o abusivo, dice Greg. Mi objetivo es gestionar, no manipular, controlar, no coaccionar, que es muy diferente, ¿ok? Platicaba con el grupo de varones el martes pasado, hablábamos de las sectas que se habían levantado alrededor del cristianismo y cómo el cristianismo también era considerado una secta del judaísmo, ¿no? Pero eso es muy diferente a ser una organización coercitiva, las cuales sí existen al día de hoy. Una organización coercitiva causa eso, coerción, es decir, busca un beneficio de las personas que puede ser monetario, puede ser físico. O sea, ahí la gente cree que solo pueden caer en una de estas organizaciones coercitivas en el mundo religioso, pero hay muchas organizaciones donde les prometen, sobre todo esas organizaciones piramidales, donde la gente es coaccionada o una manera coercitiva, son usadas para obtener beneficio, ¿no? Entonces, el objetivo de este libro no es coaccionar a nadie, es practicar la diplomacia, no la lucha. Y dice Greg, lo que descubrí en el crisol de la experiencia fue que los hechos y la razón están de nuestro lado. Entonces, tenemos una gran ventaja como cristianos, no es nada más que tenemos fe, sino que la razón y los hechos están del lado del cristianismo. La mayoría de las personas, incluso las inteligentes, no piensan a fondo las razones por las que se oponen al cristianismo. Realmente la gran mayoría de los intelectuales no creyentes, ni siquiera ellos se han sentado realmente a cuestionarse realmente a fondo por qué rechazan el cristianismo. ¿Cómo lo sé?, dice Greg, he escuchado sus objeciones. Si el cristianismo es verdad, por convincente que parezca al principio la otra parte, siempre habrá una mosca en algún lugar del perfume. Es decir, a veces podemos escuchar argumentos muy buenos del lado del escepticismo y quedarnos pensando como que, caray, sí es cierto. Y es que los hallazgos de la evolución, que hay de los fósiles, y entonces traen argumentos que cuando uno los considera te quedas como pensando, ¿realmente el cristianismo podrá sostenerse ante esto que acaba de este descubrimiento? Entonces, dice Greg, por convincente que parezca al principio la otra parte, siempre habrá una mosca en lugar del perfume. Un error de pensamiento, un hecho rebelde, una conclusión injustificada. Sigue buscándola, tarde o temprano aparecerá. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? No, tarde o temprano aparecerá. Muchas veces la táctica correcta te ayudará a descubrir esta importante deficiencia y ponerla de relieve como el error que es. Y yo sé que muchos de aquí pueden decir, pero es que yo no, la verdad, ni tengo intenciones de ir a platicar con un profesor de universidad, pero tus hijos un día van a llegar a un punto donde su fe va a ser cuestionada y, como les decía la vez pasada, o confirman su fe o de plano la desechan. Es un punto cúlmine donde antes las estadísticas decían los jóvenes al entrar a la universidad, muchos de ellos abandonaban su fe y la retomaban después. Ya en su vida adulta se daban cuenta pues que muchas cosas, ¿no?, que no alcanzamos a ver aquí, pero las últimas estadísticas dicen que los jóvenes ahorita que abandonan su fe lo hacen para no volverla a retomar nunca. ¿Por qué? Porque hay un punto donde tu mente tiene que decidir, ¿no?, tu yo, tu ego, tiene que decidir si va a confirmar lo que cree o más bien lo va a desechar por completo. Entonces, si el cristianismo es verdad, y lo es,
por convincente que parezca al principio la otra parte, siempre habrá una mosca en algún lugar del perfume. Entonces yo los animo a que también animen a otros que si tienen dudas respecto a algún pasaje bíblico, pues se den el tiempo de darle el beneficio de la duda a la Biblia y decir, a lo mejor yo estoy equivocado, y créanme que estamos equivocados porque la Biblia no fue dada para que nosotros la cuestionemos a ella, sino que la Biblia nos cuestiona a nosotros. Y verdaderamente como cristianos tenemos respuestas aún a esas cuestiones, ¿no? Pero lo que digo es, si nos quedamos con alguna duda, que generalmente las dudas son, bueno, hay dudas racionales y dudas emocionales, ¿verdad? Entonces, hay personas que han rechazado el cristianismo por situaciones que han pasado en su vida, donde emocionalmente dicen, ¿y dónde estaba Dios? Y todos podemos experimentar esta duda emocional. Y aquí mi recomendación no sería usar la apologética. Mi recomendación no sería darle el argumento Calam o explicarle la existencia de Dios o demostrarle por qué Dios existe. Lo que esa persona necesita es que tú seas un creyente que esté con él, sobre todo los que estudian o están en el ministerio de consejería, necesitan más esa cercanía, ¿verdad? Más que darle una respuesta intelectual. Pero no podemos negar que también hay dudas racionales, y esas dudas racionales, cuando no son respondidas a tiempo, son muy peligrosas, sobre todo en los jóvenes, ¿sí? Porque no es uno u otro, a veces son ambas, pero necesitamos estar atentos, ¿no?, a las dudas. Muchas veces la táctica correcta te ayudará a descubrir esta importante deficiencia y la pondrá de relieve como el error que es. Este proceso, dice Gregg, es un arte, y aprender a realizarla, cualquier tarea lleva su tiempo y un poco de esfuerzo dirigido. Entonces la clave aquí en esto va a ser la práctica que le demos, ¿verdad? Porque si no aprovechamos esas oportunidades para usarlas, no vamos a poder crear esa destreza, ¿no? Esa destreza que digo, no es necesariamente ser súper inteligentes y conocedores, sino estar atentos a lo que nos dicen. Hay que practicar para convertir una situación potencialmente inestable en una oportunidad. Sin embargo, te prometo que si aprendes las tácticas de este libro, serás más capaz de presentar de una manera clara, a veces incluso de forma magistral, la verdad. Voy a llevarte paso a paso por un plan de acción que te ayudará a gestionar de forma cómoda y amable estas conversaciones sobre tus cosmovisiones y valores cristianos. En poco tiempo desarrollarás el arte de mantener el debido control, lo cual les digo es súper difícil al inicio. Lo que yo llamo el control, sentarte al volante en tus conversaciones con otras personas. Aprenderás a atravesar campos de minas para conseguir una base sólida o una posición ventajosa en los debates. En pocas palabras, aprenderás a ser un mejor diplomático, o sea, un embajador de Jesucristo. Y esto es, la Biblia dice que somos embajadores de Cristo, es decir, alguien que está en lugar de, no en el sentido de sustitución, sino un enviado, que hoy en día existen los embajadores, ¿saben? ¿No? Vino el embajador de España. Si tú insultas al embajador de España, hay países que han entrado en guerra por el ataque que hay a sus embajadas, porque tú estás insultando al representante. Entonces, realmente somos embajadores de Cristo, ¿sí? Estos son algunos de los comentarios, ¿no? De no se puede llevar a nadie al reino mediante argumentos. Siguiente slide. Defender tu posición ante otra persona, aunque lo hagas con cuidado, te lleva peligrosamente cerca de una disputa. Algunas personas piensan que cualquier cosa que se parezca a una discusión debe evitarse a toda costa. Y dice Gregg, las discusiones y peleas rara vez producen algo bueno. Y en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sobre este tipo de disputas tengo una regla general. Si alguno de los que participa en la conversación se enoja, tú pierdes, dice Gregg. Cuando te enfadas, pareces agresivo, levantas la voz, frunces el ceño, y lo podemos ver en las conversaciones familiares, ¿no? ¿Quién no ha tenido una conversación acalorada donde realmente el que está enojado ya no escucha? Puede que incluso comiences a interrumpir a la otra persona antes de que termine de hablar. ¿Quiénes hemos pasado por una conversación así? Estos actos no solo reflejan una falta de educación, sino que hacen que parezca que tus ideas no son tan buenas como crees. Entonces, cuando ya llegamos a ese punto, parece que las ideas que yo estoy presentando incluso no son tan buenas como yo pensaba que lo eran. Ahora debes recurrir a la interrupción, la intimidación,
comienzas a sustituir la persuasión por la fuerza. Esta no es una buena estrategia. Y se los digo ni siquiera con nuestros hijos, ¿no? Nunca es realmente convincente, aunque con tu intimidación consigas silenciar a la otra persona. Ahora dice Greg, esa es la parte donde la otra persona está enojada, ¿no? Pero dice, ¿qué sucede si tú consigues mantener la calma, pero tu interlocutor no? En este caso también pierdes. O sea, Greg dice, si te estás enojando en esa conversación, estás perdiendo la conversación. ¿Por qué? Porque ahora has empezado a interrumpir a la persona, pareces enojado, pero tú puedes decir, pero yo ni estaba enojado, dice Greg. ¿Y qué tal que tú no estás enojado, pero la otra persona sí? En ese caso también pierdes. Las personas enfadadas se ponen a la defensiva y quienes están a la defensiva no suelen tener una buena disposición para pensar si tus ideas son buenas o no. O ya se cerró. Si se dedican más bien a defender su propio territorio. Si una expresión bien fundamentada y amable de tus ideas hace que alguien se enfurezca, no puedes hacer gran cosa al respecto. O sea, la persona está enojada, la enseñanza de Jesús suscitó la indignación de algunas personas. Entonces podemos decir, entonces, ¿qué voy a hacer, no? Fallé en esta conversación, pues incluso con Jesús se enojaron. Incluso personas querían escupirlo, incluso personas querían apedrearlo. Las enseñanzas de Jesús suscitaron la indignación de algunas personas. Pero aquí está el punto clave, dice Greg, asegúrate de que su malestar viene de tus ideas, no de tu actitud, de que son tus creencias las que producen la disputa, no tu conducta. Y aquí es la gran diferencia. Greg dice, ojalá podamos evitar que la persona se enoje, pero realmente esto no va a ser el 100% de nuestras conversaciones. A veces va a ser inevitable que la otra persona se enoje, pero ¿cuál es la clave entonces? ¿Cuál es la importancia aquí? No a mi actitud, ¿verdad? Que no sea mi actitud la que cause el enojo en la persona. Yo no puedo evitar que alguien se enoje con mis ideas. Incluso Cristo, no hay promesa de que vas a recibir el carro que estás orando, la casa que soñaste, pero hay una promesa que vamos a ser perseguidos en su nombre. Esa sí es una promesa que te la aseguro. Entonces, nuestras ideas no las podemos cambiar y no podemos cambiar lo que Cristo dice para ser aceptados por el mundo. Pero es muy diferente a que de una manera arrogante, burlona, de una manera, yo cause un enojo en alguien. Ya no está enojado con la idea que le estoy presentando, está enojado con mi manera de mostrarle esa idea, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice Greg. Cuida que su enojo no sea con tu actitud, sino con tus ideas, ¿no? Hay otro sentido, no obstante, en el que no debemos evitar las discusiones. Me he dado cuenta de que para algunas personas defender ideas religiosas o morales, aunque sea cordialmente, es de mal gusto. O sea, les parece de mal gusto a algunas personas. Suena demasiado reprobador y huele a intolerancia o arrogancia incluso, ¿no? Y esa es la palabra popular de hoy para desacreditar a alguien con quien no estás de acuerdo. ¿Qué le dices? Eres un intolerante, ¿no? Entonces, muchas personas evitan este tipo de conversaciones por eso. Dice Greg, permítame explicarle que por qué creo que esta segunda clase de discusión, es decir, argumentar de forma fundamentada a favor de algo importante, es algo bueno. Imagínate vivir en un mundo en el que no pudieras distinguir la verdad del error, donde no puedes distinguir entre el veneno de la medicina. No podrías separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo erróneo, lo saludable de lo perjudicial o lo seguro de lo peligroso. Un mundo de esta manera sería amenazador. No podríamos sobrevivir mucho tiempo. ¿Qué es lo que nos protege de los peligros de un mundo como este? Y si nos ponemos a pensar, ¿qué nos protege de vivir en un mundo de esta manera, donde no se puede distinguir la verdad del error? Si tú eres como yo, podrás pensar, la palabra de Dios es nuestra protección. Y sin duda la palabra de Dios es nuestra protección, claro que sí. Pero la persona que dice esto podría no darse cuenta de otra cosa, que Dios nos ha dado para este propósito y que es también de vital importancia. La palabra de Dios sería inútil sin esto que les voy a comentar ahorita. Sí, la Biblia es lo primero en términos de autoridad, pero hay otra cosa que la precede en cuanto al orden del conocimiento. No podemos entender la enseñanza de la palabra de Dios si no utilizamos debidamente la mente. La primera línea de defensa que Dios nos ha dado contra el error es la mente. Es nuestra primera línea de defensa. Y gracias a esa línea de defensa que Dios nos ha dado es que podemos usar la palabra de Dios.
¿no? Incluso por eso hay una cuestión donde decimos, bueno, hay personas que han nacido con algún problema, alguna deficiencia mental. Dios no los hace parte del juicio como lo haría con alguien que entiende la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es nuestra primera línea de defensa, nuestra mente. La mente es la primera línea de defensa que Dios nos ha dado en contra del error. Y para entender correctamente, y si por ahí a lo mejor podemos estar pensando, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Adivina qué, estás usando tu mente para decir que no estás de acuerdo. Entonces, realmente, por eso queremos, que dice 2 de Timoteo, que usa bien la palabra de verdad. O sea, y la palabra usar dice que traza bien la palabra de Dios. Entonces, para entender correctamente la verdad de la Biblia, nuestras facultades mentales deben estar intactas y hemos de utilizarlas según el propósito de Dios, ¿verdad? Porque hay mucha gente con mucha capacidad intelectual usándola para otros propósitos. Pero el diseño o el propósito para el cual fue diseñada esta máquina que tenemos aquí, esta masa. De hecho, hay un libro que se llama ¿Soy solo un cerebro? Así o sea, con una pregunta. Porque cuando sacas a Dios, entonces dices, ok, realmente no existe el amor, simplemente somos respuestas bioquímicas que se generan y realmente todo es nuestro cerebro. Ok, ¿y quién le dice al cerebro precisamente lo que estás pensando en este momento? ¿Dónde está esa conciencia? Sí, por medio cerebro. Exacto, sí. Y nos lleva a un punto más que es el alma, ¿no? La existencia del alma, que no es parte de el tema de hoy, pero realmente presentamos, dice, demostramos esto cada vez que disentimos sobre la interpretación de un pasaje bíblico y lejos de dividirnos estas diferencias doctrinales que hay, más bien al contrario, yo las veo, algunas de ellas, como una unión de una verdad, y es que Dios nos dio la razón. O sea, Dios nos dio una mente. Dice, aportamos razones por las que nuestro punto de vista es mejor que la del otro. Presentamos argumentos a favor de nuestro punto de vista y si lo hacemos correctamente, separamos el grano de la paja, la verdad del error. Si alguien me ayuda a buscar Marcos 12:30, por favor. Bueno. La imagen sí está bien, sí. Sí, gracias. Sí, me ayuda a leerlo. Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Gracias. Entonces, amar a Dios con todo el ser, incluye la mente, no es un proceso pasivo. O sea, no es algo que te sientas a esperar. Amar a Dios con tu mente es un proceso activo y no basta con tener pensamientos sentimentales y religiosos. Como les decía, no estoy en contra de que haya campamentos para jóvenes o que hagamos eventos donde los jóvenes vayan y yo sé la necesidad que como jóvenes a veces tienes de toda esa parte social. La realidad es que la iglesia debe cubrir también la parte social porque somos seres sociales, algunos menos que otros, ¿verdad? Yo no soy muy social, pero también debe haber una parte espiritual, una parte racional. Entonces, si a nuestros jóvenes solamente les llenamos las emociones, eso va a ser algo meramente temporal, que cuando sean cuestionadas sus verdades, su ontología, su manera de ver el mundo, si solamente les hemos dado la parte emocional, están a la merced del mundo también, ¿no? Porque entonces ya todo se basa en lo que siento. Hoy siento que amo a Dios, mañana ya no. Hoy siento que soy salvo, mañana ya no. Pero si entendemos las verdades de la Escritura, entonces incluso aunque no sintamos eso, lo sabemos y lo reconocemos por las verdades bíblicas. Entonces, en otras palabras, presentamos argumentos a favor de nuestro punto de vista. Dice, no basta con tener pensamientos sentimentales y religiosos, requiere que lleguemos a la conclusión sobre Dios y su mundo basados en la revelación, la observación y una concienzuda reflexión. ¿Cómo separamos entonces los hechos de la ficción? Y más en este mundo que nos ha tocado a vivir ahora entre los millennials, los boomers, la generación Z, este traslape de muchas generaciones donde ya no es suficiente con ver un video, ¿verdad? Ahora hay que saber si fue creado con inteligencia artificial o si es real, ¿no? Entonces, imagínense todo el peligro que viene para donde ya vas a tener que, dices, no, hasta no estar en ese lugar, yo no voy a creer porque ya es tan fácil y tan sencillo hacer videos súper reales, ¿no? Realísticos. Entonces, esta herramienta que Dios nos ha dado es la razón, la facultad de usar la mente, disentir
discernir lo que observamos y sacar conclusiones acertadas sobre la realidad. Lo hacemos mejor cuando argumentamos. De hecho, muchos dicen, no sabes cuánto sabes hasta que te toca enseñarlo, ¿no? Y a veces uno piensa que sabe algo, pero hasta que ya te toca como explicarlo, dices, yo mismo ni siquiera me había puesto a pensar en esa parte. A ver, espérame, y sobre todo cuando me pongo a hacer devocional con mis hijos, de repente me sacan preguntas que me quedo como, pues sí es cierto, y yo he leído ese pasaje un montón de veces, pero ni siquiera yo mismo me había sentado como a preguntarme, ¿no? Argumentar es una virtud porque nos ayuda a determinar lo que es cierto y descartar lo falso. Ahora, y antes de darles este break, no es caer en racionalismo. ¿Alguien sabe qué es el racionalismo? ¿Alguien? Y no queremos caer en dos extremos, ser fideístas o ser racionalistas. Un extremo, el fideísmo es todo lo creo por fe, e incluso lo que ni siquiera la Biblia dice, ¿no? Entonces y hay gente, incluso ni siquiera, no vayamos al mundo cristiano, incluso el mundo secular ha caído en un fideísmo de creer un montón de cosas solo por fe, aunque no lo llaman fe. Pero también como cristianos podemos caer en un fideísmo, ¿no? De decir, y hay algo aquí que San Agustín de Hipona mencionaba, que hay verdades de la fe y verdades de la razón. Las verdades de la fe solo se pueden entender por fe, y las verdades de la razón solo con el uso de la razón. Entonces había un dualismo entre realmente, ¿y ahora qué creemos, no? Vamos a creer solamente lo que podemos entender, porque si te pones a pensar, realmente, ¿quién de aquí puede realmente explicar la Trinidad desde una manera netamente racional? Yo de verdad, al inicio cuando quería entenderla, es como, ¿pero cómo? O sea, pero no, de todas formas como que no logro entender. Y no queremos caer en el extremo de fideísmo, de decir yo voy a creer todo por fe, pero tampoco en el racionalismo. Y Greg quiere explicarte, esto no es caer en racionalismo, el racionalismo es, si no lo puedo racionalizar, entonces no es verdad o no existe, ¿no? Y hay un montón de cosas que vamos a ver en el tema de la existencia de Dios, que aún al mundo secular no puede racionalizar todo. Hay partículas que cuando tú no las observas, ahí están, pero cuando tú las ves ya no están, ¿no? Y hay un montón de eventos, de cosas que creemos por fe y que ellos también creen por fe, pero como digo, no queremos caer en el racionalismo, que es una forma de idolatrar a la mente, que pone el pensamiento del hombre en el centro del universo. Solo lo que el hombre puede racionalizar existe. No queremos caer en eso y no vamos a caer a eso. Regresando al break, vamos a ver a la fobia al enfrentamiento. Entonces, si quieren tomar unos 10 minutos, ir al baño, ya hay más café ahí, agarrar un poco de pan. Yo sé que es temprano,